Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas cosas de las que comentar, tenemos que hablar acerca de cosas que vivimos en el Gran Premio de Austria, tenemos que hablar acerca de cosas que viviremos acerca del Gran Premio de Silverstone que está a la vuelta de la esquina, tenemos que hablar además acerca de una continuación sobre el vídeo que hemos hecho esta mañana con todas las mejoras y tenemos que hablar sobre muchísimas más noticias, así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo en relación a dos temas con relación al equipo Aston Martin. Ambos son palabras de Mike Krack, ya sabemos, jefe del equipo Aston Martin. En ambas declaraciones que vamos a traer, pues dice bastantes cosas interesantes. En una de ellas, que va a ser la siguiente que hablemos, habla acerca de las posibilidades de victoria, de las esperanzas que pueden llegar a mantener. Eso ahora lo vamos a hablar, pero primero de todo tenemos que hablar al respecto sobre Mike Krack, sobre una parte, unas declaraciones que me han parecido bastante interesantes y que estoy bastante de acuerdo con ellas, que habla al respecto sobre que a Aston Martin es muy fácil juzgarles en comparación con sus rivales. Hemos visto un mal fin de semana de lo que ha tenido Aston Martin en este último Gran Premio de Austria y todo el mundo ha salido a criticarles, y comenta que es bastante fácil porque hasta ahora más o menos han podido rendir en todo tipo de circuitos, habían rendido en 7 grandes premios bien de 9, solo han fallado en 2 y se les juzga bastante, mientras que a sus rivales no se les juzga tanto como sí que lo está sufriendo Aston Martin. Eso es lo que ha comentado Mike Krack y realmente estoy bastante a favor de esas declaraciones que nos llega a comentar el luxemburgués. La razón, lo estamos viendo, este fin de semana ha rendido mal Aston Martin en un circuito que ya habíamos incluso avisado que iba a ser un circuito malo, en un circuito en el que la única esperanza es que a lo mejor las mejoras de Canadá pudieran hacer que en ese tipo de circuitos que no conseguía rendir tan bien, pudieras rendir algo mejor, pero era la única esperanza que había porque realmente no te aseguraba nada y nadie que fueses a poder rendir bien, y efectivamente así lo ha sido, no ha sido espectacular el rendimiento, no ha sido el mejor equipo que ha habido en la parrilla, es más, ha sido superado tanto por McLaren como por Ferrari, pero esto solo ha ocurrido 2 veces en toda la temporada. Ha ocurrido en este Gran Premio de Austria y ha ocurrido en el Gran Premio de España. Casualmente en aquellos 2 grandes premios fueron muy criticados, mientras que llevamos 9 carreras, es decir, si solo ha ocurrido 2 fines de semana malos, en 7 carreras restantes no habían rendido mal, habían rendido espectacularmente. En 7 carreras restantes Alonso lleva 6 podios, el único podio que no consiguió fue en el Gran Premio de Azerbaiyán y ya lo hemos contado en muchas ocasiones que ese podio no lo consigue porque él sale sexto, que en clasificación fueron mal, mientras que Leclerc salía primero, que fue el piloto que llegó al podio, y Leclerc acabó simplemente 8 décimas por delante de Fernando Alonso en carrera. Le faltó tan solo 8 décimas a Fernando Alonso para haber conseguido 7 podios en 9 carreras. Es espectacular lo que está haciendo Aston Martin. Y luego sí que estoy bastante a favor de lo que dice, de las palabras que dice Mike Krack, porque realmente creo que al resto de equipos no se les critica de una forma tan sencilla, podríamos llegar a decir. ¿A qué me refiero? Bueno, que vemos a un Mercedes que ha rendido bien en cuánto fin de semana. En uno, que ha sido España. Pongamos 2, que en Australia consiguieron rendir mejor que Aston Martin, pues pongamos 2 poniéndoles en Australia, pero bueno, ahí estarían. Ferrari, ¿en cuántos fines de semana ha rendido mejor que Aston Martin? En uno, que ha sido en Austria, porque ya hemos contado Azerbaiyán, que es el único fin de semana donde también Leclerc quedó por delante de Alonso. ¿Por qué quedó por delante? Realmente solo han quedado mejor que Aston Martin en este último fin de semana. Es decir, que a Aston Martin en el momento en el que fallan se les está juzgando bastante, mientras que a sus rivales, pues bueno, más o menos se les ha podido llegar a mantener. Estoy bastante a favor de esas palabras que dice Mike Krack, porque realmente es lo que hemos estado viendo esta semana. Hemos estado viendo una crítica desmedida contra Aston Martin, y lo que dice Mike Krack es: tenemos que ser cuidadosos al juzgar por lo que pasa en un circuito, que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hay circuitos en los cuales puedes no adaptarte, y eso lo estamos viendo, y hay circuitos en los que te puedes adaptar a algo mejor, y eso lo estamos viendo a lo largo de toda esta temporada, con una zona alta-baja, es decir, esa zona que están Ferrari, Mercedes y Aston Martin, que están tremendamente igualados. Sigue diciendo y dice: cambia mucho y muy rápido el orden de la parrilla, así que siempre hay que esperar 2 o 3 carreras, ver características diferentes y luego juzgar. Hasta ahora, en cuanto a características diferentes, en cuanto a circuitos diferentes, quien mejor ha rendido ha sido Aston Martin, porque ha rendido en una variedad de circuitos más amplia. Ferrari ha rendido solo bien en este circuito.
Mercedes simplemente rindió bien en España, pongamos Australia si queréis, lo vuelvo a decir, pero en el caso de Aston Martin, pues rindieron bien en Arabia Saudí, que es muy diferente a Bahrein, rindieron bien también en Australia, rindieron bien en Miami, rindieron bien en Mónaco, han rendido bien en una variedad grande de circuitos y lo seguirán haciendo, así que simplemente sí que estoy bastante a favor de esas declaraciones que dice de que es más fácil juzgarles a ellos quizá que lo es a otros equipos. Y ya para finalizar en esta parte de las declaraciones dice: nosotros tenemos la filosofía de traer mejoras constantemente al coche, que esto es algo que está haciendo Aston Martin, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, y dice: seguirá siendo así. Es muy difícil anticipar dónde vamos a estar. Sabemos cuáles son los puntos fuertes del coche, pero es difícil predecir la posición. Eso ya lo sabemos y además el equipo Aston Martin, que va a introducir mejoras este fin de semana en Silverstone, nos han especificado dónde. Lo de van a traer mejoras constantemente al coche son actualizaciones. Esta en teoría es un paquete un pelín más grande que esas actualizaciones, que esas mejoras, y que es un paquete considerable, aunque no llega al nivel de Canadá, porque el de Canadá fue bastante grande. Así que veremos en ese sentido qué es lo que consigue hacer Aston Martin. Que ya para finalizar las palabras que os había dicho anteriormente, también tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dicho Mike Krack. Estas palabras las ha dicho en DAZN Fórmula 1, declaraciones que les ha dicho al medio español, hablando en una entrevista que hace y me parece bastante interesante, que habla al respecto sobre conseguir la victoria. Mike Krack declara y afirma que confía en que Aston Martin vaya a conseguir esa victoria. Eso es lo que está diciendo. Ahora veréis esas declaraciones que os las vamos a poner en vídeo, y sigue diciendo, dice que en Mónaco, por ejemplo, estuvieron bastante cerca, que fue posiblemente el mejor fin de semana que tuvieron, que en Canadá realmente también quedaron más cerca, en resultado final quedaron mejor, pero bueno, al final en Mónaco hubieran quedado algo más cerca de no ser por el error que tienen con los neumáticos. Y dice también dice que no quiere hacer predicciones de cuándo puede llegar esa victoria. Ellos ya han hablado en muchas ocasiones, ahora os lo decimos, pero bueno, de dónde podrían llegar a conseguir esa victoria, pero lo que comenta es eso, que no quiere hacer esa predicción porque sobre todo lo importante es estar ahí, lo llega a decir eso. ¿Dónde han dicho siempre Aston Martin que pueden conseguir esa victoria? Siempre dijeron Mónaco, y Mónaco fue posible, lo único que al final no lo acabaron consiguiendo. Siempre han dicho Hungría y siempre han dicho Singapur. Ellos han puesto más hincapié en Singapur. Yo pongo más hincapié en Hungría porque creo que es un circuito al cual se van a poder adaptar mejor, que veremos cuando lleguemos a Hungría, que tenemos ahora Silverstone y dentro de 2 semanas tenemos Hungría. Yo creo que en Hungría se podrían adaptar mejor porque realmente es el circuito que más se asemeja a Mónaco. En Singapur, dentro de lo malo, sí que hay ciertas rectas y sí que es posible llegar a adelantar. En Hungría es bastante complicado, hay una recta más grande que la que lo es la recta que hay en Mónaco, por supuesto, pero no llega a ser posible tampoco adelantar con facilidad en ese sentido, ni haciendo uso del DRS. Entonces, por esa razón y porque luego en el resto del circuito, aparte de en esa recta, Aston Martin debería de volar, considero que yo creo personalmente que en Hungría deberían de poder rendir mejor. Pero bueno, sobre todo que dice eso, que no quiere hacer esas predicciones, no quiere saber, porque lo importante es estar ahí, intentar atacar siempre que se pueda, siempre que sea posible estar atacando, y sobre todo ser los que están ahí cuando Red Bull falle. Yo ya os he dicho que yo sigo confiando en que Fernando Alonso y Aston Martin pueden conseguir esa victoria. Confío, ¿por qué? Porque confío igual que confío que puede ser Ferrari, que confío que puede ser Mercedes. Creo que están los tres en una posición muy factible para poder conseguir esa victoria. Pero el equipo que más factible lo tiene es Aston Martin hasta que se demuestre lo contrario. La razón es muy sencilla, y es que Aston Martin ha rendido en una variedad más grande de circuitos, ya lo hemos estado hablando, y han sido los que han estado ahí constantemente. ¿Que un circuito les viene mal? Pues como les vino mal España, pero es que al siguiente, que fue Canadá, quedaron segundos a 9 segundos de Verstappen. Es decir, yo confío en que Aston Martin es el equipo que más fácil lo tiene, sobre todo, y aún así sigue necesitando que falle Red Bull. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, al final lo que se necesita es que falle Red Bull, porque por ritmo real, ya lo vimos incluso en Mónaco, que Mónaco era un circuito donde en teoría pues esperaba que pudiera rendir mejor Aston Martin, que pudiera llegar más cerca, y ya vimos, ¿no?, que aún así necesitabas incluso, sobre todo en ritmo de carrera, que fallara Red Bull o que pasara algo como la climatología. Ahí fue posible, finalmente no lo acabó siendo debido a que se equivocaron por parte de Aston Martin. Pero yo sigo creyendo en que Aston Martin es el equipo que más fácil lo tiene, porque es más fácil que sean ellos justo los que estén detrás si Red Bull falla. Si coincide que Red Bull falla en Austria, pues ole por Ferrari, han conseguido la victoria. Si coincide que hubiera sido en España, pues ole por Mercedes, que son ellos los que han conseguido la victoria. Pero por estadística, el día que falle Red Bull, lo más factible es que esté Aston Martin. Entonces confío en que es más fácil que ellos se consigan llevar esa victoria. Veremos cómo evoluciona todo esto, y esto es lo que dice Mike Krack acerca de esa victoria, y sobre todo además lo recalca con la 33 de Fernando Alonso. Do you believe in the 33? Yes, I do. And when do you think it's going to come? I was asked this already once in Melbourne. I spoke about Monaco. It was very close in Monaco. Very close, yes. Also in Canada. Yeah. I do not want to make prediction. I think it's important to
to be there all the time. Yeah, You know, that's true. trying to attack if we can attack, but also trying to be there if there is an issue on one of the other cars. I really hope we can manage the 33. My daughter tells me all the time, you know, when is the 33? It's hard work, and we try everything to achieve it as quick as possible. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar paso al siguiente tema y tenemos que hablar al respecto sobre Sergio Pérez. En el Gran Premio de Austria, el piloto mexicano volvió a rendir realmente mal en clasificación, bien en carrera, como también suele ser habitual. Lo único que últimamente en carrera no estaba tampoco llegando al podio debido a la mala clasificación que había tenido. Regresó al podio después del Gran Premio de Miami Sergio Pérez, así que en ese sentido, pues bueno, salió algo bastante contento. Sobre todo se queda con su fin de semana por la parte del sábado, porque el sábado sí que pudo rendir bien en clasificación. Luego en carrera pues acabó quedando por detrás de su compañero de equipo. Se habla mucho al respecto sobre que quedó a 20 segundos. Hay que contar que bueno, sí que está en las primeras vueltas detrás de Nico Hülkenberg. Cuando lo adelanta está a 9 segundos y ya era imposible llegar. Es posible que a lo mejor incluso hubiera estado gestionando, y aún así te digo que es que Verstappen, cuando estaban en la transición de mojado a seco, que empezaba ya a secar la pista y ellos seguían con neumáticos de lluvia, Verstappen voló. Fue el más rápido claramente de todos los pilotos que estaban con neumáticos de lluvia, así que ahí destacó muchísimo. Pero bueno, no tenemos que hablar al respecto sobre eso, porque ya hemos hablado bastante sobre Checo, ya hemos explicado los problemas que ha tenido, ya os hemos dicho, ya lo hemos hablado al respecto sobre volver a caer en Q2. Esperemos que no les siga ocurriendo, porque además ya lleva una racha de 4 carreras consecutivas. Pero hay un factor sobre Sergio Pérez que la verdad que no se está teniendo en cuenta y que él mismo lo recuerda, por el hecho de que haya caído en esa Q2 durante la clasificación y que haya tenido un peor fin de semana a lo largo del Gran Premio de Austria. Y comenta que es un factor que además le ha impedido bastante y que le ha complicado mucho durante todo este fin de semana para poder rendir en mejor forma. Y sobre todo lo que nos recuerda es esa indisposición que tuvo el jueves, por lo cual ni siquiera pudo llegar a asistir al Red Bull Ring durante el jueves, durante el día de medios. Esa indisposición que tuvo, que le ha estado lastrando todo el fin de semana y no se está teniendo en cuenta. Eso es lo que nos dice Sergio Pérez, que obviamente no llega a descartar que haya rendido mal, y ya lo hemos visto en varias ocasiones decir que bueno, que ahora mismo se siente un poco perdido con el monoplaza, y lo estamos viendo. Sobre todo el problema de las clasificaciones pues es bastante grave en este momento, pero que este fin de semana tenía esa, dentro de lo malo, esa excusa de que también estuvo impedido en el propio jueves, que no es el miércoles, que no es el martes, que es que además era el día de antes de la clasificación, además, que es que tenemos que recordar que la clasificación fue el viernes, y eso al final le ha acabado lastrando todo el fin de semana. Lo que dice es: realmente necesité tiempo, estoy muy lejos de estar al 100% en este momento, es un deporte muy exigente tanto dentro como fuera del coche, he estado muy enfermo, así que realmente espero poder recuperarme en unos días, porque Silverstone es otra carrera muy dura y muy exigente, que recordemos que tenemos este fin de semana. En teoría ya el tema de haber estado mal ya no debería de seguir en Silverstone, porque ya ha podido correr incluso en Austria, ha tenido una semana, es decir, ya no sería como esa cierta excusa, pero sí que lo podría llegar a poner para ese Gran Premio de Austria. Aún así, como dije ya, pues esperamos que no les siga ocurriendo, porque ya lleva varias carreras que le ha ocurrido esto, lleva 4 carreras consecutivas en las cuales no se ha conseguido meter en Q3, sí que lo logró hacer durante la clasificación al sprint, pero no lo hizo en clasificación normal para la carrera. Luego acabó pudiendo remontar, acabando llegando a ese tercer puesto, pero ya de verdad además ha perdido muchísimos puntos después de lo que ha ocurrido en todas estas carreras, por lo tanto no puede permitirse fallar más. Y una persona que no está fallando, una persona que está liderando el mundial, una persona que está cerca de tener ya más de 100 puntos de ventaja, una persona que podría estar liderando no solo el mundial de pilotos, que lo está haciendo, sino estar liderando el mundial de constructores por sí mismo, es Max Verstappen. Y de lo que tenemos que hablar al respecto sobre Max Verstappen en este momento es el momento en el que realizó una parada extra, que ya sabemos que hizo una parada en la penúltima vuelta para hacer la vuelta rápida, pese a que su equipo no quisiera, desobedeció las órdenes de equipo para sí entrar y poder conseguir ese punto extra, que por cierto lo tenía en ese momento Sergio Pérez, y a lo mejor no era necesario simplemente para Red Bull, pero él quiso llevarse esa vuelta rápida, él quiso llevarse ese punto extra, pese a que Red Bull le pidió que no lo hiciera por no jugársela, y lo acabó consiguiendo. Y lo que ha estado explicando Max Verstappen es que la verdad que él desde el coche no veía ningún riesgo, confiaba en que sus ingenieros pudieran hacer la parada fácil, ya de por sí entonces si la hacían bien iba a salir por delante de Charles Leclerc, no iba a tener ningún problema en salirse de pista o si le conseguían poner alguna penalización, porque además ya de por sí tenía más de 3 segundos de ventaja, más de 5 segundos de ventaja con Charles Leclerc, y por lo tanto desde su punto de vista no había ningún riesgo, pese a que a lo mejor desde el muro pensaran que sí. De esa forma es como lo ha justificado Max Verstappen. Yo aquí te diría que el único problema que yo le veo realmente es: si te piden que no lo hagas, no lo hagas.
Pero ya está, es el único problema que veo. Realmente él fue a por esa vuelta rápida. Encima le salió perfecto, quiero decir, confiaba en esos ingenieros. Efectivamente, los ingenieros, los mecánicos no fallaron, le cambiaron los neumáticos en una vuelta espectacular, como siempre hace Red Bull. Salía por delante de Charles Leclerc porque tenía esa cierta ventaja. Le dio tiempo incluso a esa outlap estar como si fuera una vuelta de formación. Literalmente, quiero decir, estaba haciendo S's por la pista, ya que no había nadie, pues estaba haciendo S's para calentar los neumáticos y tirar, hacer esa vuelta rápida y acabar a más de 5 segundos. Que quiero decir, todavía llegas a salirte fuera de pista, llega a ser justo la salida que necesitas para que te pongan esa sanción de 5 segundos. Tenías más de 5 segundos con Charles Leclerc. Lo que entiendes es eso, que desde el muro podía llegar a ser algo que pudiera llegar a verse como arriesgado, como estar quizá tirando incluso la victoria, eso es lo que llega a decir el propio piloto neerlandés, pero que desde su punto de vista no tenía ninguna cierta preocupación. Eso es lo que llega a decir Max Verstappen, que por eso es por lo que lo intentó y por eso es por lo que desobedeció. Yo es lo que digo, como mucho todavía se le podría criticar el hecho de desobedecer a Red Bull si te están pidiendo que no lo hagas. No lo hagas, no te la juegues, tienes una ventaja de 25 segundos, te vas a casa. Es mejor 25 puntos que hacer la parada, jugártela, que no es la primera vez que pasa. Hacer la parada, jugártela para hacer la vuelta rápida y perder una posición. No es la primera vez que pasa. Recuerdo, por ejemplo, que le pasó a Charles Leclerc en el Gran Premio de Spa de la pasada temporada, para que os hagáis una idea, uno de esos tantos casos que ha ocurrido. Así que por eso es lo único que se podía llegar a criticar. Que por cierto, además, Max Verstappen consiguió adelantar por primera vez en este Gran Premio de Austria después de 2 meses. Y bueno, lo decimos de esa forma y parece que es que Verstappen no estaba adelantando. No, es que la cosa es que no tenía que adelantar desde el Gran Premio de Miami. El último adelantamiento que había completado en pista, sin contar doblados, fue a Sergio Pérez en el Gran Premio de Miami de esta misma temporada. Desde hace casi 2 meses no necesitaba adelantar por posición. En esta ocasión lo hizo teniendo que adelantar tanto a Carlos Sainz como a Charles Leclerc. Entonces es una estadística impresionante que Max Verstappen ha roto en este Gran Premio de Austria. Ha sido una carrera bastante dominada, pero es que hasta ahora había liderado todas las vueltas. Le bastaba con simplemente entrar un par de vueltas más tarde, salías con esa cierta ventaja que ya tenías y seguías tirando y seguías en esa primera posición. En esta ocasión, en esta carrera, como hubo ese coche de seguridad virtual, los Ferrari no pararon. No, al revés, los Ferrari pararon, Red Bull no paró. Eso hizo que en la parada pues sí que salieras por detrás, teniendo que adelantar tanto a Carlos Sainz como a Charles Leclerc, pero solo tuvo que hacer esos 2 adelantamientos y ya el resto de vueltas las siguió liderando. Así que es un dato, ¿no? Más allá de ahí, que bueno, en el Gran Premio de Miami tuvo que hacer varios adelantamientos porque partió desde la 9ª posición, pero el último fue ese adelantamiento a Sergio Pérez y el primero después de ello fue a Carlos Sainz y luego también a Charles Leclerc. Entonces esto hace que en Mónaco no tuvo que adelantar, en España no tuvo que adelantar y en Canadá no tuvo que adelantar. Casi 2 meses y 3 carreras seguidas en las que no necesitó de completar adelantamientos. En ese sentido, pues eso, impresionante por parte de Max Verstappen. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora en esta ocasión sobre unas palabras de Esteban Ocon que a mí me han sorprendido bastante en sentido porque Esteban Ocon le ha dado crédito a Fernando Alonso por todo el trabajo que realizó en Alpine. Después de que además Esteban Ocon, en el momento en el que se anunció su salida, estuvo diciendo que él era el que estaba haciendo todo el trabajo para Alpine. Que eso también te digo que es así en el tramo final de la temporada porque a Fernando Alonso no le querían dar datos del Alpine que iban a realizar para la próxima temporada. Entonces ahí estuvo haciendo todo ese trabajo Esteban Ocon. Pero después de aquellas palabras ahora le ha dado crédito porque comenta que ha conseguido hacer que cambiaran muchas cosas, muchos automatismos que tenían dentro de Alpine que eran malos, lo han cambiado y ahora en ese sentido consiguen rendir de mejor forma. Y sobre todo comenta que en el box de Pierre Gasly ahora, que era el box de Fernando Alonso, han mejorado bastante después de los 2 años que pasaron con él. Me ha sorprendido bastante por haber dado esas declaraciones alabando a Fernando Alonso. Ahora os las leemos, que son las declaraciones que recoge Racing News 365, pero lo que comenta es eso, ¿no? Que a lo mejor cuando él llegó en la temporada 2020 había ciertos automatismos dentro del equipo Renault en aquella ocasión, pero bueno, que es el mismo equipo, ¿no? Había ciertos automatismos que no eran buenos y que cuando llegó Fernando Alonso en 2021, en lugar de adaptarse, que normalmente lo que comenta es que cuando cambias de equipo, pues te adaptas a la forma de trabajar de ese equipo. Él, en lugar de hacer eso, en lugar de adaptarse a esa forma de trabajar, lo que hizo fue cambiar las partes que estaban mal y eso le ha venido muy bien al Alpine para hoy en día seguir mejorando, seguir progresando y además dentro del box de Pierre Gasly actualmente habrían mejorado bastante. Ahora os explicamos eso, pero lo que dice Esteban Ocon textualmente es: cuando llegas a un equipo
equipo nuevo hay muchos automatismos que tienes que poner en marcha, pero creo que es muy diferente el equipo que tenemos ahora comparado con el que teníamos en 2020, año en el que él llega. Ha mejorado muchísimo y Fernando ha estado trabajando en el lado del garaje de Pierre en los últimos 2 años y son extremadamente competentes en ese lado del garaje. No me preocupa que todo vaya bien en ese aspecto. Es decir, ese no me preocupa que todo vaya bien. Yo creo que a lo mejor sí que le preocupa más, ¿no? Que a lo mejor la gente dentro del garaje de actualmente Pierre Gasly pues vaya mejor. Pierre Gasly pues tiene la gente del garaje la que tenía Fernando Alonso, la que ha estado trabajando junto a él durante esos 2 años que estuvo con Alpine. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, cuando se va un piloto y llega el siguiente, se mete, por así decirlo, en esa parte del garaje. Es decir, Fernando Alonso tiene la misma parte del garaje que tenía Sebastián Vettel. Ahora los mecánicos que se están haciendo muy famosos, los zanahorios, ¿no? Como se les llama aquí, todos esos estuvieron trabajando ya con Sebastián Vettel durante 2 años, desde 2021 hasta esa temporada 2022. Esos 2 años estuvieron trabajando junto a él. Ahora trabajan junto a Fernando Alonso. Al final no cambia radicalmente el garaje o no. Pueden hacer ciertos cambios de mecánicos, por supuesto. Pueden hacer que un mecánico se mueva a otro lado del garaje, pero que el núcleo general normalmente no se cambia, por lo menos no de un año a otro. Entonces, en ese caso, pues Gasly más de lo mismo. Los ingenieros que tenía Alonso cuando estaba en Alpine ahora son los que tiene Pierre Gasly. Otros ejemplos, pues se habla mucho bastante, por ejemplo, de que Max Verstappen tiene un ingeniero de pista que es más experimentado. Eso se está hablando bastante ahora también con el tema de Checo Pérez, que el ingeniero de pista de Checo no estaría tan experimentado. La razón de esto no tiene más explicación que el sentido de decir, cuando estaban Vettel y Webber, pues el ingeniero de pista, por ejemplo, de Verstappen sigue siendo el de Vettel, para que os hagáis una idea. Cuando quitaron a Webber y subieron a Ricciardo adquirió aquel personal que tenía Mark Webber, que el ingeniero de Mark Webber, de Daniel Ricciardo, no es el mismo ahora de Checo Pérez, pero porque lo han cambiado sin más, pero a lo largo de los años lo han acabado cambiando. Entonces, cuando se fue Vettel, quien tuvo ese ingeniero, que lo digo porque se habla bastante de no, en teoría es el mejor ingeniero de Red Bull y se lo dan a Verstappen. Pues cuando estaban Ricciardo y Kvyat, que era mejor Ricciardo por supuesto que Kvyat, le dieron ese ingeniero a Kvyat, porque era el que le tocaba, porque llegaba nuevo al equipo, llegaba sustituyendo a Vettel, pues le dieron el ingeniero de Vettel. Cuando cambiaron a Kvyat por Verstappen, se lo dieron a Verstappen, que no es que digas, se lo damos a Ricciardo, que es el más experimentado, no, se lo dieron a Verstappen, que era un chaval de 18 años que acababa de subir. Entonces, os lo pongo como más ejemplos, ¿no? Que ocurre, y esto ocurre siempre, históricamente ha ocurrido, salvo que a lo mejor decida un ingeniero marcharse además con su piloto y de esa forma seguir trabajando con él, que eso también ha ocurrido en alguna ocasión. Por ejemplo, Fernando Alonso se llevó a Andrea Stella, que ahora mismo es el jefe del equipo de McLaren, era el ingeniero de Fernando Alonso en Ferrari, y cuando marcha de Ferrari para irse a McLaren Honda, Andrea Stella se va con él, y luego ya Andrea Stella fue evolucionando su rol dentro del equipo. Es decir, pueden ocurrir esas cosas o pueden ocurrir que se vaya manteniendo a lo largo de todos los años. Normalmente el núcleo general se mantiene, y eso es lo que pasa ahora también con Pierre Gasly, que tiene ese núcleo de Fernando Alonso, el que tenía dentro de Alpine, y comenta que son muy competentes. Eso es lo que ha comentado Esteban Ocon. Así que vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar ahora al respecto sobre cambios que pueda haber en la Fórmula 1 próximamente y sobre un piloto que se ha pronunciado al respecto. Tenemos que hablar acerca del cambio que puede haber en Alfa Tauri, o que va a haber en Alfa Tauri, mejor dicho, para la próxima temporada. Esto nos lo confirmó recientemente Helmut Marko. Nos confirmó que Alfa Tauri va a cambiar el nombre de su equipo para la próxima temporada. Ya no va a seguir siendo Alfa Tauri. ¿Cómo se va a llamar? No se sabe. Es decir, simplemente han dicho que van a entrar nuevos sponsors y entonces un nuevo nombre. Esto se lleva rumoreando bastante tiempo porque no estaban del todo contentos con el sponsor de Alfa Tauri, no les estaba dando el beneficio que ellos esperaban, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, no estaban del todo contentos y al final lo van a acabar cambiando a otro concepto. No se sabe exactamente cuál será ese sponsor y mucho se ha estado hablando sobre regresar a llamarse Toro Rosso. Quien se ha pronunciado al respecto ha sido Yuki Tsunoda, piloto actual del equipo Alfa Tauri, que va a seguir seguramente la próxima temporada, y lo que ha dicho al respecto es sobre el cambio de equipo. Obviamente sabía que habría una conexión más fuerte entre Red Bull y Alfa Tauri y cambiaría mucho antes de que lo anuncien en las noticias. Eso lo comenta porque aparte de ese cambio de nombre, lo comentó también Helmut Marko, que va a haber parte de la fábrica que se va a mudar a Milton Keynes, no
van a estar toda la fábrica de AlphaTauri en Faenza y van a trabajar más conjuntamente entre Red Bull y AlphaTauri, todo lo que se permita en el reglamento. Eso es lo que ha dicho Helmut Marko. ¿La razón de esto? Pues conseguir un AlphaTauri que sea más competitivo. Estamos viendo un AlphaTauri que es el peor equipo de la parrilla. La intención es conseguir un AlphaTauri que sea más competitivo y de esa forma poder darles un mejor monoplaza a los pilotos jóvenes, a los pilotos rookies, para que se puedan desarrollar. Eso ya lo comentó hace muchas semanas Helmut Marko, que no tenía mucho sentido tener un equipo B que sea el peor equipo de la parrilla, porque así los pilotos rookies no se pueden mostrar y no pueden demostrar que se merecen estar en Red Bull. Eso lo llego a comentar, por lo tanto van a empezar a trabajar más conjuntamente con Red Bull y anunciaron ese cambio de nombre. Y dice, respecto al nombre, esto lo dice Yuki Tsunoda, no sé cuál va a ser. Acabo de ver en las noticias que en realidad fue la primera vez que vi que se iba a cambiar, es decir, que en ese sentido el nombre del equipo se enteró Tsunoda debido a las noticias. Sigue diciendo, dice, pero de todas formas supongo que no me afectará mucho, así que veremos cómo va. Estaría bien que regresara Toro Rosso, pero no sé nada. Eso es lo que ha comentado. Ahí ya nos deja caer ese que regresase Toro Rosso, ¿no? Que lo llega a decir el propio Yuki Tsunoda. Bueno, desde el equipo han desmentido esto, desde el equipo han desmentido que haya posibilidad de que regresen a llamarse Toro Rosso. Al final va a entrar un nuevo sponsor y ese sponsor va a ser el nombre. No sé, imaginémonos, lo voy a poner un caso extremo, imaginémonos que entra el sponsor Nike, por así decirlo. Pues el coche a lo mejor se pasa a llamar Nike Formula One Team. Así que eso es lo que se sabe al respecto sobre ese cambio de nombre de AlphaTauri. Simplemente era bastante curioso por traeros las palabras de Yuki Tsunoda. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora sobre un cambio que hay en un formato experimental de clasificación. Esta temporada, aparte del formato sprint, íbamos a tener un formato experimental en clasificación que iba a debutar en Emilia-Romagna y también iba a ocurrir en Hungría. ¿Cuál es este formato de clasificación extraño que íbamos a vivir? Bueno, la intención para empezar de ello era reducir el coste de los neumáticos, reducir el número de neumáticos que se llevan a cada gran premio. Normalmente se llevan 11 compuestos de neumáticos diferentes para cada piloto. La intención de esto era reducirlo a 9. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues iban a obligar a usar en Q1 el neumático duro, obligar a usar el Q2 el neumático medio y obligar a usar en Q3 el neumático blando. De esa forma reduces el neumático de blandos que llevas, reduces hasta en 2 neumáticos de blando que llevas, reduciendo para usar duros Q1, medios Q2 y blandos Q3. Es un concepto bastante extraño. El resto del fin de semana no cambia, es decir, habría libres 1, 2, 3, clasificación y carrera, como siempre. La única obligatoriedad es ese tipo de neumáticos. Es bastante extraño porque además no es ni siquiera como la sprint, que en la sprint shootout, en la clasificación del sábado, te obligan a usar medio, medio y blando. En este caso es duro, medio y blando. Es bastante extraño todo eso, pero bueno, la intención de eso era para reducir el número de neumáticos que se llevan a cada circuito y se iba a realizar en Emilia-Romagna, que obviamente no se pudo hacer en Emilia-Romagna, y en Hungría. Bueno, pues ya se sabía que Hungría iba a seguir su curso. Hungría iba a ser la siguiente, en esta ocasión iba a ser la primera vez que se usa, así que esta carrera no. La siguiente veremos este formato experimental en clasificación y ya se sabe cuál va a ser el segundo gran premio donde se va a probar. Y va a ser muy posiblemente, según nos comenta Motorsport, va a ser en el Gran Premio de Italia. En Monza, después del parón de verano, vamos a tener este formato experimental de clasificación. Podremos vivirlo y veremos cómo funciona. Hay mucho revuelo y me parece normal, porque es que realmente poner un neumático duro y poner un neumático medio todavía tiene más pase, pero es que un neumático duro está demasiado duro y realmente no es el mejor compuesto para hacer una vuelta lanzada. Es un neumático que cuesta bastante meter en temperatura, así que no tiene mucho sentido. Es un neumático de carrera, no es un neumático de clasificación, pero eso es lo que siguen intentando para también reducir costes, reducir también la huella de carbono que dejan. Muchas razones por las que quieren intentar que este formato salga adelante para ponerlos en las clasificaciones. Y ya para finalizar, el último tema que tenemos y finalizamos, tenemos que hablar al respecto sobre unas palabras de Kevin Magnussen. ¿Qué es lo que ha dicho Kevin Magnussen, el piloto de Haas? Bueno, pues ha hablado sobre Nick de Vries. ¿Se han vuelto a ver las caras? Porque ya se las vieron en Canadá, en aquel momento en el que el piloto de AlphaTauri estaba intentando pasarle, tuvieron un rifirrafe, se fue largo además Nick de Vries y en la curva 3 se tuvieron que ir los dos por la escapatoria, con una imagen que nos dejaron espectacular. Os recomiendo que recordéis esa carrera y si queréis ir a verlo, lo podéis ver esa imagen como estoy diciendo. Por ejemplo, en el resumen oficial del propio canal de Fórmula 1 pusieron en aquella instancia, si lo queréis llegar a ver. Y eso ocurrió en aquel Gran Premio de Canadá. Pues es que en el siguiente Gran Premio se han vuelto a ver las caras. En esta ocasión Nick de Vries estaba atacándole bastante duro, llegando incluso a pasar en pista y echarle de la pista a Kevin Magnussen. Entonces estas son unas palabras post
Gran Premio, que le preguntó él al respecto sobre esto, le preguntaron también sobre esa acción, y son bastante curiosas las que va a comentar. ¿Por qué? Porque también me parece bastante curioso porque dentro de la parrilla se sabe, no es solo noticias, no es solo información, dentro de la parrilla se sabe lo que vamos a comentar. Lo que dijo Kevin Magnussen cuando le preguntaron es: recibió una penalización, ¿verdad? Me empujó, pero está compitiendo por su futuro y tal vez se encuentra en una situación un poco desesperada. No hay nada que pueda decir realmente. Recibió una penalización, así que es lo que es. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Él está luchando por su futuro. Que ya sabemos que al final Nick de Vries está ahí en el limbo, se habla mucho sobre sustitución, se habla mucho ahora sobre la posibilidad de que le sustituyan después del parón veraniego. Obviamente ya para Silverstone no da tiempo, lo más posible es que Hungría y Spa los compita sin problema, porque al final pues por una semana más, una semana menos la acabarán dejando. No sería descabellado pensar que en el parón veraniego acaben anunciando que Nick de Vries se marcha y que llega en su sustitución Liam Lawson, Daniel Ricciardo. Se hablan de muchas opciones, ya hablaremos más a detalle, pero que me parece curioso sobre todo por el hecho, no porque se volvieran a ver las caras, sino por las palabras que dice, ¿no? De que se está jugando su futuro, así que en ese sentido le echa menos la culpa. Así que bueno, estas son las palabras de Kevin Magnussen y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, dar un like y suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.